Hola, buenas tardes. Para los que no me conozcan, yo soy el doctor Mejía, soy neurocirujano con especialización en radiología neurointervencionista. En la tarde de hoy quiero hablarle de dos tipos de consecuencias secundarias a lesiones cerebrales, un tema que ya venimos hablando con ustedes con anterioridad. Recordemos que la amnesia es esa pérdida de la capacidad total o parcial de evocar o recordar algo. Las afasias son todos aquellos trastornos en el lenguaje que se ocasionan en nuestro cerebro secundario a algunas causas. Quiero hablarles esta tarde de dos casos en particulares, dos pacientes que me asisten diariamente a la consulta y los cuales tuve que intervenir yo quirúrgicamente. El primero de estos se llama Mauricio Betancourt, un paciente de 26 años que iba manejando su motocicleta y presentó un accidente de tránsito. En ese el paciente presentó caída con golpe en su parte frontal, con pérdida del conocimiento. Cuando llegó al servicio de urgencias fue atendido por los médicos, se le tomó una escanografía en la cual se observa que el paciente tenía un hematoma sutural, en el cual me llamaron y de urgencia fui a operarlo. Se le realizó una craneotomía más un drenaje de su hematoma. Durante la evolución médica se demostró que el paciente estaba presentando amnesia retrógrada. ¿Qué quiere decir esta amnesia retrógrada? Que el paciente no recordaba absolutamente nada a lo que le había sucedido, inclusive no recordaba nada de su vida antes del accidente. El paciente fue pasando por psicólogos, por neurólogos, donde se llegó a la conclusión que esta amnesia retrógrada ya estaría de por vida acompañándolo. Lo sometimos a terapia psicológica como para ayudar a que la persona empiece a partir del momento de la lesión a poder identificar quién es su familia, quiénes son sus entornos, quiénes son las personas que los acompañan. Porque déjenme decirle que este paciente ha llegado a un momento en que no reconoce ni a su propia mamá, que es la persona que siempre la ha acompañado en el proceso. Se han hecho psicoterapias con el paciente, se ha hecho acompañamiento de intervención familiar, se le han hecho múltiples exámenes, de hecho después de su drenaje de su hematoma se le han hecho más escanografías al paciente para poder saber si hay alguna lesión nueva, pero solamente hay lo que nosotros llamamos pequeñas cicatrices de su accidente. Ahorita les hablaré sobre un momento en el que chistosamente ambos pacientes se me encontraron. En este momento les voy a hablar de Ana Mejía. Ana Mejía es una paciente de 67 años, paciente con antecedentes de hipertensión, diabética y varias comorbilidades de base, que una vez me ingresó al servicio de urgencias refiriendo una cefalea intensa. Para las personas que no sepan qué es el término de cefalea, la cefalea la usamos en el medio de la salud para referirnos al dolor de cabeza. Cuando le tomamos, la paciente tenía unas cifras tensionales muy elevadas, cefalea. De un momento a otro la paciente tuvo pérdida del conocimiento y se le llevó de una a una toma de un TAC de cráneo simple. Allí demostramos que la paciente tenía un aneurisma rota. Esta aneurisma fue intervenida rápidamente por un procedimiento que se llama una falangiografía o conocida también como una arteriografía de arterias cerebrales. Después de eso, la paciente empezó a presentar problemas. Ella trataba de comunicarse con nosotros, pero era una comunicación no entendible. A veces se le veía la angustia a la paciente cuando hablaba con nosotros y nos decía cualquier cosa y nosotros no entendíamos el mensaje. A veces simplemente ella para decir quiero agua, ella decía yo querer eso y señalaba hacia otro lado. Entonces nos parecía curioso qué pasaba. Hablamos con el doctor Barrios, uno de los neurocirujanos, quien valoró a la paciente y llegó a la conclusión de que la paciente tenía un diagnóstico de una afasia sensorial o también conocida como una afasia de Wernicke. Recordemos que el área de Wernicke es la área del cerebro encargada del lenguaje.
La paciente podía entender lo que decía, pero no tenía la capacidad de poderse hacer entender. O sea, ella estaba muy segura de todo lo que decía, pero nosotros no éramos capaces de entenderla. Yo les he hecho proceso a estos dos pacientes, de hecho constantemente los remito a neurología clínica, los remito a psicología, porque los problemas familiares que ambos han tenido han sido muy grandes. Ambos tuvieron que dejar su vida. El paciente Mauricio Mejía era un paciente deportista, era un paciente administrador de empresas que después de su accidente la vida le cambió totalmente porque no ha tenido la capacidad de volver a recordar todas esas funciones que antes desarrollaba y fácilmente quedó en casa al cuidado de su familia, que para él en estos momentos son unos completos desconocidos porque no sabe quiénes son. A partir de las terapias psicológicas que le hemos hecho al paciente Mauricio, el paciente ha respondido y ha logrado entender un poco y asimilar quiénes son los familiares, pero en sí no tiene un significado claro de qué de quién es, y es su pregunta mayor en terapia. Por eso lo remitimos al psicólogo. También vamos a fisioterapia, porque muchas veces estos pacientes tienden a tener cierto grado como de postración. Para las personas que no sepan qué es postración, es como pérdida de alguna parte del cuerpo, de la movilidad. Son pacientes que cambian siempre su estilo de vida. Recuerdo que una vez los cité a los dos acá y traté de ponerlos a conversar, simplemente para hacer un experimento y saber qué era lo que les pasaba realmente y cómo dos cerebros como el de ellos podían comunicarse. Me acuerdo que Mauricio llegó y se sentó a un lado, Ana se sentó al otro, cuando simplemente Ana trataba de comunicarse con Mauricio. Ana le decía cosas como, por ejemplo, eh, tú querer, mi, yo. Entonces Mauricio, que estaba en su proceso de aprendizaje, decía, ¿serán estas palabras o frases que me faltan por aprender? Entonces la expectativa de Mauricio siempre fue, esto será cosas que yo ya conozco o cosas que yo ya no conozco. En algún momento dado pusimos a leer a Ana un texto y fue catastrófico. No tuvo la capacidad de leerlo, aunque ella entendía. Ella nos decía a nosotros en medio de su desespero que ella sabía qué decía ahí, pero no podía interpretarlo. O sea, internamente ella lo entendía. Mauricio sí no tuvo pérdida de su lenguaje. Mauricio es un paciente que habla muy fluido, eh, pero sus funciones antes del accidente las ha perdido. Espero que les haya servido un poco este caso clínico y nada, nos seguiremos viendo para una próxima ocasión con ustedes, el doctor Mejía.